en comunicación con... Un ratito. A ver. ¿Con quién? Con Aníbal Cabrera. Discúlpame, Aníbal, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes a vos, Muy buenas buenas tardes tardes. también a tu audiencia. Bueno, Aníbal, vemos que vos y otras organizaciones también se pronunciaron en contra de esta designación de Miguel Godoy, justamente porque era, bueno, no se podía creer que él realmente iba a ser nuevamente reelecto. Sin embargo, la Cámara de Diputados de forma sorpresiva lo elige a él. ¿Cómo estás? ¿Y qué te pareció todo esto nuevamente, que tengamos un defensor del pueblo como él? Bueno, realmente para la sociedad civil que trabajamos los temas de derechos humanos, democracia y ciudadanía, nos parece sumamente terrible que una persona con el perfil que tiene esta persona, valga la redundancia, vuelva Ujú. a estar en un cargo tan importante que es la titularidad de la Defensoría del Pueblo. Nuestra crítica principalmente se basa en los no resultados en la gestión que ya tuvo en los 5 años que pasaron, Ujú. pero también en cuanto a la gestión histórica que han tenido los distintos defensores del pueblo y sus adjuntos que han pasado por esa institución, al punto de distorsionar efectivamente el mandato constitucional y visional que tiene esa instancia de ser una institución del Estado vigilante de derechos humanos, que tiene que exigirle al resto de las instituciones que garanticen los servicios públicos de calidad y que puedan garantizar los derechos para toda la población. Ese es el papel fundamental que tiene la Defensoría del Pueblo. Y eso nunca lo ha hecho en Ujú. términos históricos. Ahora, ustedes ¿cuántas son las organizaciones que sacaron este comunicado repudiando la designación de Miguel Godoy? Bueno, más de 20 organizaciones de sociedad civil firmaron ese pronunciamiento lamentando la designación de Miguel Godoy al frente de la Defensoría del Pueblo. Ujú. Ahora, ¿qué crees que pudo haber pesado para que él nuevamente pueda ser el elegido, a sabiendas de todo el antecedente que él ya venía arrastrando de por sí, ¿verdad? Bueno, nosotros entendemos que esto forma parte de un cuoteo político partidario que se da, en donde no importa mucho el perfil que pueda tener la persona, la trayectoria, Ujú. eh, su papel ya cumplido en esa institución los últimos 5 años. Entonces, bueno, creemos que forma parte de ese cuoteo político que lastimosamente, como te decía, distorsiona las funciones de las instituciones públicas del Estado paraguayo. Ujú. ¿Cómo las organizaciones de derechos humanos se ven afectadas con esta nueva elección de Godoy? Y principalmente nos vemos afectados porque vamos a seguir teniendo más trabajo. O sea, eh, las organizaciones de sociedad civil que trabajan en la vigilancia y exigibilidad de los derechos humanos, al no existir una institución pública que haga ese trabajo de forma adecuada, independiente, imparcial, tenemos que cada día tener que asumir mayores roles y mayores responsabilidades complementarias al Estado y de exigibilidad al Estado paraguayo. O sea, en la medida que justamente la Defensoría del Pueblo, que tiene que hacer ese trabajo, no lo hace, nosotros vamos a tener que seguir trabajando en acompañarle a las comunidades más vulnerables. Por ejemplo, la cantidad de desalojos forzosos que hemos Ujú. visto en los últimos meses en comunidades indígenas, en comunidades campesinas, y la pregunta es qué ha hecho la Defensoría del Pueblo para frenar estas prácticas de desalojo forzoso. Y no ha hecho ninguna gestión, no ha hecho ningún pronunciamiento, no ha acompañado a las comunidades indígenas y Ujú. campesinas en las situaciones que han vivido de desalojo. De hecho, hace un par de días veíamos un desalojo en San Pedro y en cómo destruyeron una escuela en una comunidad que funciona hace 12 años y veíamos los textos escolares de los niños y las niñas por el suelo, los pupitres rotos. Entonces uno se pregunta cómo es que
las instituciones del Estado van a una comunidad tan vulnerable, a vulnerarles aún mucho más, y cómo que no hay una institución como la Defensoría del Pueblo que pueda salir al frente de eso, al paso de eso, y poder decir, no, por acá no es. El Estado tiene que protegerle a los grupos más vulnerables. Y no lo hace, ¿verdad? No lo hace, no lo Pero lo hizo, nunca. Justamente eso te iba a preguntar, si con padres monjes hubo alguna acción alguna vez o nunca, o fue como que una institución ausente a la hora de intervenir. En una institución que no forma parte efectivamente, como te decía, de las instituciones republicanas, ¿verdad? O sea, es una institución que está secuestrada por un grupo de personas vinculados al partido político Colorado, y que históricamente han usado ese lugar para vaciar de contenido lo que realmente tiene como misión una institución. Fíjate vos nomás que esta semana veíamos en Glasgow, en Escocia, como el defensor del pueblo de Escocia y de Gran Bretaña tenía un discurso súper potente en la Conferencia Mundial de Cambio Climático, hablando sobre el futuro de la humanidad, sobre la importancia de cuidar el planeta para la convivencia armónica de todas las personas y el rol que tienen que tener los gobiernos para que eso ocurra. Y sin embargo, nuestro defensor del pueblo no hace nada, básicamente. Se pasa presentando notas y anteproyectos de ley y bueno, quedan ahí, ¿verdad? En los archivos del Congreso, apilonados y sin ningún tipo de acción. Fíjate vos que la preocupación principal que tenemos nosotros, por ejemplo, desde la coordinadora de niñez y adolescencia de esta CEDIA, es una red que articula a más de 30 organizaciones de sociedad civil, es que el papel o el rol que ha cumplido la Defensoría en este tiempo es un rol de asistencialismo puro y duro, y de no exigibilidad de derechos de las personas. Por ejemplo, en el departamento de niñez, en la Defensoría del Pueblo, trabaja una persona. ¿Cómo va a trabajar una persona para atender al 34% de la población del país en sus derechos vulnerados? O sea, eso te da la pauta de que no hay una planificación institucional, no hay un interés. Hay más de 200 funcionarios en la Defensoría del Pueblo, tienen un presupuesto de 2 millones y medio de 12 mil millones de guaraníes al año. Y la pregunta es, ¿en qué gastan esos recursos? ¿En qué usan esos recursos, verdad? No, ni siquiera pago de indemnización, ¿verdad? O sea, no forma parte. Claro, pero acuérdate que el pago de indemnización de víctimas es una parte nomás del trabajo que tiene que hacer la Defensoría. Entonces, realmente su papel misional, constitucional, está totalmente, como te decía al inicio, distorsionado. O sea, qué sé yo, el año pasado el defensor se encargó de hacer colectas para financiar las ollas populares, en vez de exigirle a la Secretaría de Emergencia Nacional que ponga mayores recursos para que efectivamente los comedores comunitarios y las ollas populares puedan tener recursos. O sea, te das cuenta cómo usurpa funciones de otras instituciones al tener tan distorsionado, al no entender cuál es su no tiene un norte, ni siquiera entiende lo que es su misión. Exacto, se va y cumple un rol caritativo, asistencialista, que no le corresponde, ¿verdad? O sea, el defensor del pueblo debería estar denunciando ante los juzgados, trabajando con los defensores, denunciándole a los directores, ministros, intendentes, gobernadores que no cumplen con el marco legal vigente en materia de protección social de toda la población. Y no hacen eso. Aníbal, se presentaron como 70 candidatos más o menos. ¿Quién crees que pudo haber realmente cumplido ese vacío que hace tiempo se viene arrastrando en materia de derechos humanos?
¿Quién crees Mira, que hubiese tenido el perfil ideal para ocupar ese cargo? Mira, yo no quisiera decir un nombre en específico, pero sí decir que hubieron varias mujeres Ujú. y varios hombres, pero principalmente mujeres, con formación en derechos humanos, con trayectoria en el ámbito de las instituciones públicas, que conocen cómo funcionan las instituciones del Estado y que conocen el rol de la Defensoría, pero sin embargo no fueron tenidas en cuenta. Ujú. Ni siquiera llegaron a la terna final, por decir así, ¿verdad? Y eso realmente le quita como mucha legitimidad también al proceso, porque después, Claro. en la próxima ocasión, ¿cuáles son las personas que van a querer candidatarse para ese lugar o para ese puesto, Desmotiva. sabiendo que al final del proceso, en un pacto político partidario entre, en este caso, el Partido Colorado y el Partido Liberal, le ponen a alguien que tiene serias denuncias con respecto a la gestión de la institución, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente sorprende el bajo nivel que tiene el Poder Legislativo al realizar este tipo de elecciones, ¿verdad? Ujú. Qué terrible realmente que no podamos avanzar siquiera en eso. Algo tan básico, Sí. ¿verdad? Imagínate que la Defensoría del Pueblo tiene 29 delegaciones en distintos puntos del Ujú. país. eh, y la pregunta es, ¿qué hacen ¿Y dónde esos, están, verdad? esos delegados? ¿En qué lugar Mm. están? ¿Qué hacen? ¿Verdad? Eh, el defensor del pueblo tiene unas prerrogativas constitucionales demasiado importantes Ujú. para un Estado social de derecho y para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, en un país tan desigual, tan violento en términos estructurales, en donde muchas veces no hay caminos, ambulancias, no hay agua potable Un en muchas estado ausente, comunidades, ¿verdad? sí. Y el rol que podría tener él en exigir a las instituciones públicas, porque para eso es un delegado parlamentario, Totalmente. para poder hacer ese trabajo con total libertad y autonomía dentro del marco constitucional, sin embargo, no lo hace. Así mismo. Y bueno, vamos a esperar que a lo mejor el Congreso, el que le eligió, le exija un poco más trabajo, vamos a decirle. No, Pero y también la ciudadanía, creo yo. O sea, pues, totalmente. realmente para muchas veces, y haciendo también una autocrítica a la sociedad civil que trabajamos estos temas, muchas veces hablamos de estos temas cuando se viene el proceso de elección. Mm. Cuando ya está Pero durante los consumado. 4 o 5 años de mandato nos olvidamos que existe y no hacemos un control y un seguimiento Ujú. a esa gestión, ¿verdad? Entonces creo que también ahí hoy hay más personas, más ciudadanos y ciudadanas en este país que saben que existe una defensoría del pueblo, que conocen cuáles son sus funciones y que muy probablemente puedan demandar y exigir que funcione adecuadamente, ¿verdad? Ujú. Así mismo. Y bueno, Y también, bueno, el sí, papel de los medios de comunicación de ustedes es también sumamente importante para ese trabajo también de seguimiento, de de control. monitoreo, de control, ¿verdad? Así como el cuarto poder, como se dice, ¿verdad? Pero también un poco es ver cómo construimos un Estado social de derecho en donde las instituciones republicanas puedan funcionar efectivamente y en donde exista un mayor grado de cohesión social y las brechas de desigualdad y las brechas de violencia y de pobreza puedan ir cerrándose para que las personas puedan vivir en mejores condiciones de vida y en dignidad, ¿verdad? Que es lo que se quiere, ¿verdad? Tener un mejor nivel de vida, que mejores condiciones más que nada. Y bueno, Así es. muchísimas gracias Aníbal por este contacto, te agradecemos y bueno, vamos a ver cómo se da realmente el proceso y estar atentos, que creo que es la clave. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy amable. Lo escuchaste aquí en PDS.